Oye, ¿alguna vez has tenido un día pero tan aburrido, que sientes que no pasó absolutamente nada? Bueno, te tengo una noticia que te va a volar la cabeza. No estás solo. De hecho, hubo un día en la historia reciente que ha sido oficialmente coronado como el más aburrido de todos los tiempos, y no es una broma. Hay ciencia detrás de esto, datos duros, algoritmos y millones de registros analizados fríamente por una máquina sin emociones. Y lo más increíble es que ese día existió de verdad, con fecha y todo. Imagínate que tu día más monótono pudiera competir oficialmente con todos los demás días del último siglo. Y aún así perderías. Porque el 11 de abril de 1954 se llevó el premio absoluto al silencio histórico, al bostezo global, a la neutralidad más pura que haya registrado un algoritmo. Imagina un superordenador alimentado con más de 300 millones de datos históricos, noticias, eventos políticos, nacimientos de celebridades, descubrimientos científicos, conflictos, tratados y lanzamientos culturales. Absolutamente todo lo que pudiera considerarse relevante fue procesado por una máquina sin nostalgia ni emoción. El estudio fue realizado por la empresa True Knowledge, especializada en búsquedas semánticas e inteligencia artificial. Su objetivo era ambicioso, analizar cada día entre 1900 y 2010 para determinar cuál tuvo menor impacto histórico medible. No buscaban una opinión, buscaban un resultado matemático. Con el tiempo, la compañía evolucionó y terminó siendo adquirida por Amazon. Pero antes dejó esta curiosidad como legado cultural. El algoritmo clasificaba eventos según su impacto global y relevancia mediática. Si un día no tenía picos significativos, subía en el ranking del aburrimiento, después de procesar décadas de guerras, descubrimientos, crisis económicas y revoluciones culturales. La máquina arrojó una fecha concreta. El domingo 11 de abril de 1954 destacó por la ausencia casi total de acontecimientos de peso internacional. No fue una percepción. Fue un cálculo estadístico. No hubo golpes de Estado ni tratados de paz firmados, ni anuncios científicos revolucionarios. Ningún líder pronunció un discurso que luego sería citado en libros de historia. Ningún invento cambió el rumbo de la humanidad ese día, en comparación con fechas como el inicio de guerras mundiales o la llegada del hombre a la luna. Ese domingo fue un suspiro, un espacio en blanco en medio de un siglo turbulento, una pausa entre grandes titulares. El evento más relevante detectado fueron elecciones generales en Bélgica, un proceso democrático importante para el país, sin duda, pero sin repercusiones globales dramáticas. No hubo resultados inesperados que alteraran el equilibrio internacional. También nació ese día el académico turco Abdal Atalar, quien años después tendría relevancia en el ámbito universitario. Sin embargo, su nacimiento no sacudió portadas internacionales ni cambió políticas mundiales. En cuanto a fallecimientos, destacó el del futbolista británico Jack Shufflebotham, conocido en su entorno deportivo. Fue una pérdida significativa para su comunidad, pero no un acontecimiento que transformara la historia global. Es curioso pensar que, mientras hoy vivimos saturados de notificaciones constantes, hubo un día entero sin grandes sobresaltos mundiales. En 1954 no existían redes sociales ni canales de noticias 24 horas. La información viajaba lentamente por radio, periódicos impresos y noticieros cinematográficos. Para que algo fuera considerado noticia global tenía que ser realmente extraordinario. El umbral de importancia era mucho más alto que hoy, tal vez. Por eso el silencio de ese día fue tan evidente para el algoritmo. Hoy, en cambio, cualquier declaración polémica o tendencia viral puede dominar la conversación mundial durante horas. La vara para medir lo importante ha cambiado radicalmente. Pero aquí surge una pregunta. Fascinante, ¿fue realmente aburrido ese día? Para un sistema que mide impacto mediático, sí. Para millones de personas que lo vivieron, fue simplemente un domingo más en sus vidas. Quizás alguien celebró su cumpleaños rodeado de familia. Tal vez una pareja tuvo su primera cita, sin saber que compartiría fecha con el día más aburrido. Puede que un niño aprendiera a montar bicicleta esa tarde soleada. Esos momentos jamás aparecerán en bases de datos globales. Sin embargo, para quienes los vivieron, fueron profundamente significativos. La historia oficial se construye con guerras, tratados y descubrimientos científicos.
Pero la vida cotidiana se compone de pequeños instantes silenciosos. Domingos tranquilos. Sobremesas largas y paseos sin prisa también forman parte de la experiencia humana. En 1954 el mundo estaba en plena Guerra Fría, con tensiones constantes entre potencias nucleares. Semanas antes y después ocurrieron eventos de enorme trascendencia política y cultural. Por ejemplo, Bill Haley y His Comets grabarían poco después Rock On the Clock, canción que impulsaría la revolución del rock and roll. Pero ese 11 de abril aún era calma antes de esa explosión cultural. Ese contraste convierte la fecha en una especie de anomalía histórica. Es como encontrar una página en blanco dentro de un libro lleno de acción. Una pausa inesperada en medio de una década vibrante y cargada de transformaciones. Algunos historiadores han señalado que el concepto mismo de día aburrido es profundamente moderno. Solo en una era obsesionada con datos y mediciones podría surgir tal clasificación. El algoritmo midió publicaciones y registros oficiales, no emociones ni experiencias personales. Y ahí radica la paradoja más interesante de toda esta historia. Tal vez el hallazgo no habla tanto del 11 de abril de 1954, sino de nuestra necesidad de cuantificarlo todo. Queremos saber cuál fue el día más frío, el más caluroso, el más feliz o el más trágico. Ahora también sabemos cuál fue el más estadísticamente monótono, pero el aburrimiento es objetivo. Para alguien en 1954, ese domingo pudo haber sido el más emocionante de su vida. Quizás recibió una carta esperada durante meses o tomó una decisión que cambiaría su futuro. La historia rara vez registra el instante exacto en que nacen las grandes transformaciones personales. Y sin embargo, esas transformaciones son las que realmente moldean el mundo. En cierto modo, el 11 de abril de 1954 se volvió famoso precisamente por no ser famoso. Su falta de impacto le otorgó una identidad única en la era digital. Es recordado por su silencio. Eso nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el tiempo y la relevancia. No todos los días están destinados a convertirse en titulares globales. Y eso no los hace inútiles. Un día sin crisis puede ser un regalo. Un día sin sobresaltos puede ser un respiro necesario en medio del caos histórico. Cuando pensamos en fechas icónicas, imaginamos acontecimientos que cambiaron el mundo. Pero entre cada uno de esos momentos hay más de días discretos que sostienen la continuidad de la historia. Esos días silenciosos también. Cuentan el algoritmo encontró una anomalía estadística. Nosotros encontramos una lección filosófica escondida en esa anomalía. Porque incluso la ausencia de grandes eventos puede contarnos algo profundo sobre la naturaleza humana. Tal vez el día más aburrido de la historia fue, en realidad, uno de los más pacíficos. Y en tiempos turbulentos. Eso ya es bastante extraordinario. Así que la próxima vez que sientas que tu día fue monótono, recuerda el 11 de abril de 1954. Quizás no viviste nada digno de enciclopedia, pero viviste algo irrepetible, algo que forma parte de tu propia historia. No todos los días necesitan fuegos artificiales para tener valor. A veces basta con que sean tranquilos, seguros y auténticos. La calma también merece reconocimiento. Ahí lo tienes, la curiosa historia del día más monótono jamás registrado. Y quizá, después de todo, uno de los más reveladores. Pero en medio de todo ese torbellino, hubo un pequeño oasis de calma, un respiro de 24 horas. Un día en el que el mundo, colectivamente, pareció tomarse un descanso. Visto así, el día más aburrido de la historia es, en realidad, uno de los más fascinantes. Es una anomalía, una excepción que confirma la regla de que nuestro mundo es un lugar caótico y lleno de acontecimientos. Así que ahí lo tienes, la curiosa historia del día más monótono jamás registrado. Una prueba de que, incluso en la ausencia de noticias, hay una historia que contar. Y una invitación a apreciar esos momentos de calma en nuestras propias vidas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al día más aburrido de la historia. Si te gustó este dato curioso y quieres descubrir más historias fascinantes como esta, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.